Capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el verso 48. San Lucas, capítulo 2, verso 48 en adelante. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Hasta ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de poder estar delante de ti, Señor, ante tu palabra maravillosa y gloriosa, sabiendo, Señor, lo que ella produce, Señor, porque tú la envías. Y ella no volverá vacía, sino que hará en nosotros todo aquello para lo cual tú la mandas. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo siga llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos e iluminándonos en todas las cosas. Mi Señor, sea reprendida toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ya tomamos así. Una de las cosas que me llamó la atención de estos pasajes, porque nosotros venimos viendo este libro de Lucas, capítulo 2, en cuanto al Señor Jesús y el desarrollo de su vida y cómo halló gracia delante de los ojos del Señor y cómo después él tenía gracia para con Dios y para con todos los hombres. Y una de las cosas que me llamó la atención es en estos pasajes que acabamos de leer lo siguiente. Dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y Jesús le responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, algo que me llamaba la atención y me llevó a escudriñar y a mirar es justamente cómo es que María le dice a Jesús: tu padre y yo te hemos buscado. Y Jesús le dice: no sabíais, plural, significa que estaba hablando de los dos. No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En otro pasaje de la escritura, en otra versión dice: no sabíais que en la casa de mi padre me es necesario estar. Entonces yo meditaba en la casa de mi padre, no sabíais. María dice: tu padre y yo te hemos buscado. Y él le dice: en la casa, no sabía, en la casa de mi padre me es necesario estar. No sabíais, no sabíais. Entonces, nosotros miramos el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo, María y José a punto de casarse, se comprometieron, estaba desposada María con José, dice, estaba comprometida para casarse, y halla José que María está embarazada, porque la revelación de Dios a María, del ángel a María, era de su concepción
y de un niño que tenía que nacer. Y María, la comunicación a José del suceso. Y José, sorprendido, como que está embarazada, sorprendido, la Biblia dice que él pensaba dejarla en secreto. Pensaba dejarla en secreto, así como que no, ya está listo, no estamos comprometidos. Y la Biblia dice que en sueño Dios le habló a José y le dijo, no temas recibir a tu mujer, porque lo que he nacido de ella, entonces, del Espíritu Santo, entonces lo que María le dijo a José, y él escuchó, es lo que el Señor, el ángel del Señor, en sueño, le habló a José y le confirmó lo que María le dijo, que eso era así. Entonces, a partir de ahí, José recibió a María como su mujer y aceptó ser, diríamos así, el padrastro, el que iba a cuidar de un niño que no era de él, porque no era de él, Jesús era hijo de Dios, de un niño que no era de él. Entonces nosotros miramos la posición de José, era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba al Señor, nosotros lo hemos visto todos los años, subía a Jerusalén con su mujer María a adorar al Señor, guardaban las Pascuas, es decir, era un hombre temeroso de Dios, así como lo era María. Entonces la Biblia dice que José acepta lo que Dios le dice, entonces recibe a María como su mujer. Nosotros seguimos las escrituras, encontramos que luego nace Jesús en un pesebre, nace en Belén, es recibido por María, es recibido por José, y José lo cuida como si fuese, lo cría como si fuese su hijo, aunque era el padrastro. Pero lo cuida como si fuese su hijo. Ahora, nosotros miremos al Señor Jesús y miramos al Señor Jesús, un niño que la Biblia dice cuando nace fue envuelto en pañales, entonces era como un niño normal, común. Necesitaba comer, necesitaba que se lo cambie, necesitaba que se lo cuide, necesitaba de un padre que lo cuide, de una madre que lo cuide, es decir, de una familia. Entonces, ¿dónde nace Jesús? Nace en una familia de padres piadosos. Ahora, miramos nosotros al niño Jesús y vemos, el niño abre sus ojos, sale del vientre de la madre y tiene una conexión con la madre. Todos los niños tienen una conexión con la madre porque se han ido formando dentro del vientre de la madre y con la madre son uno, se formaron adentro. Va creciendo y se va formando todo y va formándose sus ojitos, sus oídos, va todo y él empieza a percibir, llega a una etapa que empieza a percibir los sonidos exteriores. Tiene contacto, conexión con la madre, pero con el padre no, escucha las voces, escucha los sonidos. Usted, por ejemplo, mire, ¿dónde está el niño en el vientre de la madre? Está en un medio acuoso. Todos los que saben nadar y saben sumergirse debajo del agua y estar debajo del agua, saben que si alguien golpea así, se escucha a través del agua, se escucha los ruidos de lo que están golpeando. Entonces el niño adentro escucha también, escucha los sonidos, primeramente hasta que se va desarrollando, escucha muy lejano, después va más cercano, después ya va escuchando los sonidos de lo que hablan, de lo que él va escuchando sonidos. Conoce a su madre, está unido con su madre, pero con su padre no. Y cuando abre los ojos, entonces ya nace el niño, lo abraza a su madre, le besa, él conoce el olor de la madre. Los niños conocen el olor de su madre y si es otro olor de otra persona saben que no es su mamá porque conocen a su madre, pero no es así con su padre. Y su padre se acerca, está con él, le hace caricia, le hace mimo. Entonces le dice la madre, este es tu papá, es papá. Entonces el chico va creciendo, papá, papá. Es decir, porque empieza a reconocer todas las cosas. Entonces conoce a su padre porque le enseñan que es su papá.
Entonces va creciendo y dice, sí, papá, papá, le dice papá, va en un crecimiento. Entonces, miramos a Jesús. ¿A quién se llamaba papá? A José. Iba creciendo y José era su papá, iba creciendo y José era su papá porque era el que tenía contacto, el que le cuidaba, el que lo besaba, el que lo abrazaba, el que lo llevaba, estaba siempre con él. Entonces su mamá le dijo, tu papá. Por eso nosotros leemos acá, en este pasaje que hemos leído, dice, tu padre, porque le enseñó a María que él era su padre. Tu padre y yo te hemos buscado, nos pusiste angustia en nuestro corazón, no sabíamos dónde estaba, porque los padres cuando no saben dónde están sus hijos, aún ni duermen. Hay madres que sus hijos se van, no le dicen a dónde están y va pasando la noche y no pueden dormir porque están pensando dónde está, dónde anda, le habrá pasado algo, le pasará, hasta que vuelven, vaya a saber a qué hora de la noche los hijos entonces recién hayan descanso, la mamá o especialmente la mamá haya descanso porque bueno, ya volvió su hijo, porque hay una preocupación, que era la preocupación de lo que tenía María, hijo, ¿por qué nos hiciste así? Tu padre y yo te hemos buscado con anhelo, te hemos buscado con desesperación, con angustia, ¿por qué nos has hecho así? Ahora, nosotros miramos la respuesta de Jesús y dice, ¿no sabíais que en la casa de mi padre me es necesario estar? Entonces dice, en la casa de mi padre, no sabíais, José y María, que en la casa de mi padre me es necesario estar. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? El despertar de Jesús hacia Dios y el despertar de Jesús a quien era su padre. Se despertó, es como el despertar del cristiano. En el libro de Isaías, mire lo que dice, Isaías capítulo 7, verso 14, dice así, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿como quién? ¿Como qué crece? Como un niño común, como un niño normal, es decir, va creciendo, va conociendo su entorno, va conociendo a sus hermanos, porque la Biblia dice que María luego concibió otros hermanos de Jesús. Entonces, va conociendo a sus hermanos, va conociendo su entorno, pero llega un punto que acá dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir y desechar lo malo y escoger lo bueno. Quiere decir que llega un punto de un despertar, se despierta, levanta los ojos a los cielos, oh Dios, Padre, se despierta en sus sentidos, se despierta en el conocimiento de lo bueno y de lo malo, se despierta. Y ahí es lo que nosotros hemos estado viendo. Por lo que padeció, aprendió a obedecer a Dios, a su Padre. Es decir, empezó en el reconocimiento de Dios como su Padre y en el reconocimiento de las Escrituras como la palabra que había dado su Padre Dios para el beneficio de todos los hombres. Es decir, tiene que ocurrir un despertar, porque si no hay un despertar espiritual, la persona no percibe las cosas que son del Señor, sigue siendo un hombre humano, un hombre natural, porque tiene que producirse un despertar, que es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, es decir, que la persona de repente se despierta y dice, Dios, el Señor, la palabra de Dios, y empieza a descubrir como un niño que se despierta las cosas que son de Dios, y ahí empieza el interés en la palabra de Dios, el interés en la reunión, el interés en las alabanzas, el interés en el servicio a Dios. Mientras tanto no, mientras tanto sigue su rumbo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el niño Jesús? Un despertar hacia las cosas del Señor. Entonces María dijo así, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es
necesario estar, es decir, ocurrió un despertar. Usted observe lo que ha ocurrido con todos nosotros, lo que hemos creído. Creímos, recibimos a Jesús, nos bautizamos y en nosotros ocurrió algo, es decir, un nuevo nacimiento. De repente levantamos la cabeza y dijimos, Padre, Dios. Es decir, se produjo un nacimiento espiritual dentro de nosotros que nos llevó a reconocer a Dios como nuestro Padre. Esto no nos lleva a desechar a nuestros padres naturales, porque nosotros miramos de Jesús. Jesús se despertó, primero pensaba que José era su padre, después se despertó, mi Padre Dios. Pero el hecho de ser hijo de Dios, su Padre Dios, la Biblia dice que estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto al padre y a la madre. Él era, diríamos, el padrastro, pero estaba sujeto, porque el amor a Dios lo llevó a estar sujeto. Era su padre el que lo cuidó, el que lo cambió, el que lo defendió, el que lo ayudó hasta que se despertó y se dio cuenta de dónde provenía, hijo de quién era, hijo de Dios. Pero esto no lo llevó a separarse y a no oír a la voz de su padre, porque hay un problema cuando no se escucha la voz de los padres. Hay un problema para con Dios. Porque Dios es el que manda a los hijos que escuchen a los padres. Hay un problema. Entonces ocurrió el despertar y de ahí empezó la necesidad y el deseo de estar en la casa de su padre. Usted observe, el que nace de nuevo tiene el deseo y la necesidad de estar en la iglesia del Señor. Tiene el deseo, la necesidad, no sé, yo si no voy por alguna causa me duele, yo quiero estar ahí, no puedo faltar. Para mí es primero eso. Nosotros miramos al Señor Jesús, podríamos decir, primero estaba mi padre y mi madre. No, es decir, José y María. No, primero para él, ahora estaba Dios primero. Después venía lo demás, pero primero Dios. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre me conviene? En la casa de mi padre me es necesario, me es necesario estar en la casa de mi padre, me es necesario tener comunión con mi padre, me es necesario escuchar las palabras de mi padre, me es necesario entender las cosas de mi padre, me es necesario. Hay cosas que se puede hacer, pero hay cosas para mí más importantes y para mí no hay cosa más importante que Dios. Para mí primero está Dios, después lo demás. Pero primero Dios. Nosotros miramos el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero Dios. Dice, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero está el Señor. Por eso dice, ¿no sabía que en la casa de mi padre me es necesario? Por eso, esta palabra necesario a mí me lleva a Marta y María. ¿Se acuerda Marta y María? El Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa era necesaria. Jesús dijo, en la casa de mi padre me es necesario. Jesús le dijo a Marta, una cosa es necesaria. Y María supo escoger donde tenía que estar, a los pies del Señor. Entonces, ¿qué ocurrió en María? Un despertar, el Señor. Para mí no hay cosa más importante que la palabra del Señor. No hay más cosa más importante que las enseñanzas del Señor. Las enseñanzas del Señor para mí van primero. El servir a Dios para mí está primero sobre todas las cosas. El servicio a Dios, el estar en la casa de Dios para mí va primero, después lo demás. Pero es necesario, me es necesario a mí estar en la casa de mi padre. Tengo necesidad de cantarle, necesidad de alabarle, necesidad de hablar con él, necesidad de oír su voz, necesidad de estar en la congregación de los santos, necesidad de glorificar el nombre del Señor. No sabía que en la casa de mi padre me es necesario estar. La necesidad que se siente adentro, la sed de la presencia de Dios, la sed de Dios, la sed de oír a Dios, de oír la palabra de Dios, esa sed interna que se produce. Por eso
La Biblia dice que ellos no entendieron lo que Jesús le decía. No entendieron. Tu padre y yo te estábamos buscando. En los negocios, en la casa de mi padre me conviene estar. Pero nosotros te hemos estado buscando. No sabían los dos que en la casa de mi padre me es necesario estar, necesito estar. La Biblia dice, pero ellos no entendieron, no se dieron cuenta lo que le estaba diciendo. Para ellos fue como una palabra más, porque el que no nació de nuevo, la palabra de Dios es para él como una palabra más, es decir, no tiene valor, no tiene sentido, no tiene punta ni tiene principio, porque no nació de nuevo y porque no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y es más, para él es una carga, es un peso, venir al culto es una carga. ¡Qué fastidio! Dice, porque no encuentra sabor en las cosas que son del Espíritu, porque no hay una vida espiritual. Pero cuando hay una vida espiritual, usted percibe, gusta, le agrada y quiere más. Señor, quiero más de tu presencia, más de tu espíritu, más de tu palabra, más de tu gracia. Señor, necesito de ti, quiero más. ¿Por qué? No es frío ni tibio, sino que es ardiente, ferviente en las cosas que son del Señor. Por eso, ¿qué es lo que pone primero? Las cosas de Dios. Es decir, en el listado tiene primero a Dios. Y después sigue todo lo demás. Pero primero Dios, primero Dios, primero Dios. Por eso, luego de buscar a Jesús, dice que se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo? ¿Escogiste la iglesia en lugar de mí? En lugar de escoger venir con nosotros, escogiste la iglesia. ¿Sabe cuántos hermanos a veces se encuentran en esa bifurcación? ¿A dónde voy? ¿Para acá o para allá? Acá está el Señor, la iglesia, el servicio a Dios. Y acá está mis parientes, mis conocidos, mis cercanos. Y esto me tiran para allá. Y yo quiero ir a la casa del Señor, pero ellos me invitan a otro lado. Y yo quiero venir a cantar a Dios, pero ellos me quieren arrastrar. Y están ahí en la indecisión. ¿Qué es lo que hago? Muchos son llevados por los parientes. No están en la casa del Señor, como dijo Jesús. En la casa de mi Padre me es necesario. Es decir, porque no sienten una necesidad y los arrastran lo que lo rodean. Pero Jesús no lo arrastró lo que lo rodeaba, no lo arrastró. Sí lo arrastraba las cosas que eran del Señor. Eso sí quería, eso sí quería. Por eso es que María dijo como una reprensión, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te buscábamos. Y la respuesta del Señor, pero ¿no sabían ustedes? ¿No saben? No sabían. No caían, no entendían lo que le pasaba. No sé qué le pasa a este. Lo único que quiere hacer es estar en la iglesia. Se la pasa leyendo la Biblia, se la pasa orando, se la pasa cantando. No sé qué le pasa, no se da cuenta, se produjo un nuevo nacimiento en él. Hay una vida espiritual, quiere del Señor, ama al Señor y quiere más de Él, no se da cuenta. Es capaz de elegir a los hermanos que a nosotros, sus parientes. Cuando se produce esa vida espiritual y usted reconoce a Dios como su Padre, reconoce a los hermanos que han creído como usted, que son hijos de Dios, que son sus hermanos y que los necesita. Y usted quiere estar con ellos alabar a Dios, con ellos cantar al Señor, con ellos glorificar el nombre del Señor y escuchar con ellos la palabra de su Padre que le abra a todo, a su grupo familiar, a sus hijos. Ellos quieren estar ahí, los otros no lo pueden entender, pero algo pasó en él, se despertó. El despertar del cristiano hacia las cosas del Señor. El despertar del hombre para creer en el Señor Jesucristo. Nosotros miramos a Saulo, un hombre que iba de acá para allá pensando que hacía servicio a Dios, perseguía, encarcelaba, permitía que azoten, daba el consentimiento de la muerte de Esteban, hasta que un día ocurrió el despertar de Saulo. Cuando cayó del caballo, se le apareció Jesús, entonces se despertó. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el despertar de Saulo, que nunca más fue Saulo, sino Pablo
Pablo, el apóstol Pablo, es decir, la transformación en el despertar de un hombre que creyó, un nacimiento espiritual, y de ahí en adelante nada ni nadie lo pudo frenar. No lo atemorizaba la muerte, confiaba en Dios. El naufragio no le tenía miedo, sabía que Dios lo guardaba. 3 veces padeció naufragio. El acoso de bestia salvaje o el acoso de alimaña o de víbora no le tenía temor. Lo mordió, lo puso en el fuego y cayó la víbora en el fuego. Y todos los demás estaban mirando, ya se va a morir porque lo mordió una víbora venenosa, ya muere, no murió. Dios estaba con él, lo estaba guardando, estaba haciendo un trabajo, el trabajo de Dios. Para él era de más valor las cosas de Dios que su propia vida, su propia vida. Por eso él dice, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, no voy a perder mi vida, no, yo voy a vivir mi vida, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Lo que sí estimo es que acabe mi carrera y que termine el ministerio que recibí del Señor llevándolo a cabo, que acabe mi carrera ejerciendo el ministerio. Es por el despertar espiritual que se produjo en él. Como el despertar de Timoteo. Cuando Timoteo se despertó hacia las cosas, al Señor Jesucristo, se despertó, empezó a entender y a comprender las cosas que son de Dios, por lo que se produjo en su corazón, nada lo podía separar del apóstol Pablo. A donde iba Pablo, él iba, vamos para allá, vamos, peligro por allá, vamos, peligro por allá, vamos. Él nunca se volvió para atrás, vamos a hacer la obra del Señor. Y cuando Pablo lo mandaba a algún lugar, él iba con toda confianza a hacer la obra del Señor. Algo pasó en él, una transformación, un cambio. Ya no pudieron las tribulaciones y los sucesos que le ocurrieron separarlo del Señor Jesucristo y de su amado hermano Pablo. Por eso usted va a ver algunas cartas que el apóstol Pablo escribe y dice a la iglesia de Éfeso, Pablo y Timoteo, a la iglesia, Pablo y Timoteo. El apóstol lo incluye en el principio de la carta diciendo Pablo y Timoteo. ¿Quién daba la instrucción? Pablo. Pero Pablo decía, Timoteo está conmigo. Pablo y Timoteo a la iglesia fulana de tal. Por lo que se produjo en él. Lo que se produjo en Timoteo es lo mismo que se produjo en el apóstol Pablo. Es lo mismo que se produjo en un niño llamado Jesús cuando se abrió su sentido. Lo mismo que se produjo en nosotros. Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso dio un vuelco a nuestra vida. Por eso nosotros somos lo que podemos decir. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Le podemos contar por todas las cosas que hemos pasado. Las situaciones difíciles que hemos pasado, los momentos de peligro que hemos pasado, las situaciones de muerte por donde anduvimos, las situaciones ya de espanto que parecía que teníamos que dejar, abandonar, irnos, dejar todo esto, y podemos contar un montón de cosas, pero también le podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Seguimos adelante, seguimos caminando. Por eso el despertar del hombre para que cree en Jesucristo, como el de Pablo, como el de Timoteo, como el despertar de Lidia, que estando en una oración, ahí hacían oración, las hermanas judías hacían oración y Pablo se acercó y le habló del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que se produjo un despertar, Dios abrió el corazón y de repente dijo, Jesús, mi Señor, el despertar de Lidia. Y de ahí el despertar a toda su familia para el servicio y para la obra del Señor. Quiere decir que llega un punto donde se produce ese despertar y cuando se produce ese despertar tenemos la necesidad de estar en la casa del Señor. La necesidad de oír su palabra, la necesidad de comer la palabra del Señor, lo que Él envía. A los niños le envía leche espiritual y a los ya más crecidos una vianda más firme para fortalecerlo a fin de que alcancen una estatura. La estatura de la medida
de la plenitud de Cristo. Por eso vemos acá a María, tu padre y yo, y Jesús le dice, ¿no sabías en la casa de mi padre es necesario que esté? Y luego más adelante dice, y Jesús estaba sujeto a ello. No lo despreció a José, no, lo amó. Estuvo con él, trabajó con él. José lo amó, lo cuidó. De José nosotros podemos ver ahí cuando tenía 12 años. Luego cuando comienza el ministerio Jesús, no se habla más de Jesús. Los historiadores y algunos que estudiosos examinan y piensan que en un lapso, en algún punto, José ya partió, murió. Porque ya no se habla más de José, de María sí, pero de José no. Pero fue el que cuidó a Jesús. El que cuidó a Jesús, el que cuidó a su familia, miró por toda su familia como un hombre de fe, como un hombre piadoso. ¿Vio? Porque la Biblia dice que el que no sabe cuidar su casa es peor que un infiel. El que no sabe cuidar su casa. Entonces, como un hombre fiel, cuidó su casa, veló por su familia y el cuidado de un niño llamado Jesús. Lo cuidó como si fuese su hijo, aunque no lo era, porque era hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando le vieron, Lucas 2:48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aunque se despertó, estaba sujeto a sus padres, sujeto a ellos hasta el día en que se manifestó al mundo con su ministerio. Nosotros también nos despertamos, nacimos de Dios y también vamos en un crecimiento espiritual. Nuestro alimento para crecer, la palabra de Dios. Nuestro acercamiento a Dios, la reunión de la iglesia, los cultos, para alabar y glorificar el nombre del Señor y comer la vianda, la palabra que Dios tiene para comer. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Piense. ¿No sabíais que en la casa de mi padre me conviene estar? Piense. ¿Dónde le conviene estar? Y siga los pasos del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y ora. Hemos tenido un despertar espiritual. Nuestro sentido fue abierto y reconocemos a Dios como nuestro Padre, porque hemos nacido del Espíritu, engendrados por la palabra de Dios y nacidos del Espíritu, y nuestro sentido fue abierto y sabemos dónde nos conviene estar. En la casa de mi Padre me conviene estar. Cierre sus ojos. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que nos trae a la memoria, Señor, nuestro nacimiento espiritual y la necesidad del crecimiento espiritual para poder servirte, Señor, mucho mejor en este tiempo y hallar gracia, Señor, delante de ti y hallar gracia, Señor, delante de los hombres. Que tu Espíritu nos lleve a ser justos, piadosos, misericordiosos, llenos de amor para con todos los hombres de manera que todos los hombres te reconozcan a ti, Jesús, como nuestro Salvador y a nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.